Hola a todos, mi nombre es Laura Flanagan y soy escritora, lectora y soñadora. Y ya sabéis que aquí encontraréis un montón de vídeos relacionados con la literatura. Así que no dudéis en suscribiros y darle a la campanita para que os avise siempre que haya nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo un wrap-up con las lecturas de los meses de julio, agosto y septiembre. Espero que os guste. Sí que es verdad que durante los meses de verano me había propuesto leer una serie de libros y tengo que reconocer que de hecho no sé si habré cumplido alguno de ellos, pero bueno, en total han sido 13 lecturas, toca madera, y han sido 2 en el mes de julio, puesto que tenía aquí a la familia y la verdad que cuando está la familia todo lo demás lo dejo de lado. En agosto he tenido 6 y en septiembre he tenido 5, y digo 5 porque empecé un libro, pero puesto que estoy ahora en el mes de octubre todavía con él, pues no le cuento como lectura definitiva en el mes de septiembre. El primer libro es Donde termina el arco iris, de Cecilia Ayer, y puede que conozcáis a esta autora porque también ha escrito cosas como Postdata te quiero o su continuación La última carta. Es una autora irlandesa que curiosamente también ha visto sus libros adaptados a la pantalla y que estos libros yo los he descubierto después de haber conocido las películas. En este caso, seguramente os acordéis de la película Love, Rosie, con Sam Claflin y con Lily Collins como protagonistas. Bueno, pues a mí la película me encantó y el libro también, pero de diferentes maneras, puesto que se han cambiado bastantes cosas en la película. Se trata de un friends to lovers o un amigos a amantes, y aquí en el libro ellos terminan juntos a la edad de 50 y tantos, mientras que en la película terminan juntos a los 30 y muchos. Sí que es verdad que en el libro se plantea de una forma muy realista, puesto que son dos tontos enamorados que nunca terminan de confesarse lo que sienten el uno por el otro y se ven llevados muchas veces por la marea, por las circunstancias, al no tomar las decisiones correctas. Al igual que Drácula y 84 Charing Cross Road, además de otras tantas novelas, esta está contada a través de cartas, notas, emails, y me ha parecido ciertamente muy original, aportando un detalle único en la historia. Aparte de que aunque va saltando en diferentes momentos del tiempo, siempre nos va ubicando de una u otra manera para que no nos perdamos. En este libro hay que destacar algunos personajes como Ruby, que es una persona que te dice las verdades a la cara, la señorita Narizotas Casey, que es toda una institución a lo largo del libro, o por ejemplo Ethan y George, que son para echarles a comer aparte. Y la verdad que, como ya sabéis, hay algunos personajes que se escriben para odiarlos y si se consigue es que el autor ha hecho su trabajo y en este caso así es. Todos ya sabéis que mi trope favorito es Enemigos Amantes, pero cuando me encuentro con libros como este, que están tan bien contados y que te sumergen en una historia de amor tan bonita y a la vez tan difícil, me hace replantearme mi decisión seriamente. Bueno, yo os la recomiendo totalmente. En ella no solo habla de valores como la familia, el amor o la amistad, sino que también vemos lo difícil que es ser madre soltera, el luchar por tus sueños y que la gente de tu alrededor lo es todo en los momentos difíciles. El siguiente libro es Escucharás mi corazón, de Alessio Puleo, y fue una novela que leí de forma premeditada, puesto que me encuentro sumergida en la reedición por el 10º aniversario de Persiguiendo un corazón y estaba viendo otras opciones a la hora de replantear la historia y quería saber lo que ya estaba, lo existente, lo que ya había, para no caer en la repetición. Entonces, este libro me gustó mucho porque es muy emotivo, pero a la vez también, en cierta manera, me resultó algo predecible, porque ya desde el principio ya te vas imaginando lo que va a suceder y, en efecto, acerté en todo ello. Ilenia es nuestra protagonista, tiene 18 años y padece una enfermedad del corazón, por lo que ella y su familia se trasladan de vuelta a Italia, donde tendrá más probabilidades de encontrar un donante. Allí conoce a Alessandro, un chico de su misma edad y el que tiene constantes peleas, diríamos, o broncas con su padre. Ambos se enamoran e iremos viendo la evolución de estas dos personas y lo que ocurrirá finalmente. Comencé esta novela, como os digo, interesada por el tema de la donación de órganos, pero luego me di cuenta, según avanzaba en la historia, que trataba muchos más temas y que de este pasaba por encima de puntillas. Sí que es verdad también que hay varios personajes, pero solamente son dos nuestros protagonistas, Ilenia y Alessandro.
La novela podría clasificarse como romántica juvenil new adult, y aquí nos encontramos con que los personajes se enfrentan a las disyuntivas típicas de su adolescencia, de su vida, y en ese sentido yo creo que ha sido chapó porque el autor ha conseguido que yo volviera a mi adolescencia, a sentir los mismos miedos, dudas y problemáticas o planteamientos que sentía en aquella época. El personaje que más me ha gustado en realidad han sido dos, y se trata de los padres de Ilenia porque han demostrado de lo que eran capaces por conseguir ya no solo la felicidad, sino el bienestar y la salud de su hija y cómo lo afrontan. Sí que es verdad que hay cosas que han ocurrido que no me esperaba y otras que me han sacado alguna sonrisa, pero en general, como os digo, el punto fuerte se ve venir de lejos, pero eso no le resta ni dramatismo ni belleza a esta historia. Con las siguientes lecturas ya entramos en el mes de agosto y en este mes me planteé la lectura de una trilogía que le había prometido hacía muchísimo a una amiga, y es que ella me había recomendado que tenía que leer sí o sí Gómez Jurado y que me iba a encantar, y de hecho yo me lo propuse y, como os digo, lo leí, y fueron los libros de Reina Roja, Loba Negra y Rey Blanco. Y sí, ya sé que hay más libros dentro de esta saga, pero eso lo descubrí mucho más tarde, y también es verdad que ahora mismo se están llevando a serie de televisión o a película, por lo que no sé o no descarto si las veré antes o después de leer los libros que me quedan. Sí que es verdad que me daba un poco de miedo adentrarme de golpe en estos 3 libros, y lo que hice fue ir alternando cada libro con una novela corta. Lo primero de todo que tengo que deciros es que Reina Roja está basada en un personaje central, y esa es Antonia Scott. Ella no es ni policía, ni criminalista, ni nada por el estilo. Es un poco tirando a Sherlock Holmes, puesto que es una persona muy inteligente, pero muy compleja en sí misma. Ya en el primer libro descubrimos que Antonia Scott ha dejado de lado el ayudar a la policía a resolver crímenes por algo que ocurrió en el pasado, y que la mantiene atada a su casa, de la cual apenas sale. Será tras la aparición o la llegada de un policía vasco llamado John que ella volverá a retomar su papel en estas historias. Y es que John tampoco es alguien muy corriente como Antonia Scott, puesto que él es policía, pero además es gay y ha tenido que luchar siempre contra las discriminaciones dentro del propio cuerpo. Es verdad que la forma de narrar se parece bastante a la de un guión, por lo que siempre la historia va llevando un ritmo muy ágil en la que siempre pasan cosas. En este primer libro nos vamos a encontrar con 2 casos bien distintos, un secuestro y un asesinato que aparentemente no tienen nada en común, y al mismo tiempo iremos descubriendo cómo Antonia fue descubierta por el gobierno y cómo funciona su mente. Los 2 giros argumentales de los que consta están muy bien planteados y no los vi venir en ningún momento. Sin embargo, se nota que este libro es bastante introductorio para el resto de libros y del mundo de Antonia Scott, por lo que tuve que esperar a leer el siguiente libro para poder hacerme una idea al completo. Llevaba varios meses escuchando hablar de Ali Hazelwood y decidí darle una oportunidad. Sin embargo, creo que el libro que elegí para hacerlo no fue el adecuado, puesto que no me gustó demasiado y me llevó a chasco. Ya sé que hay mucha gente que lo ha leído y le ha gustado, pero también tenemos que reconocer que no a todos nos gusta lo mismo, y si fuera el caso, sería un mundo muy aburrido. Bueno, en este caso os estoy hablando de Novia, de Ali Hazelwood, y es que a mí me encantan los romances paranormales, y en este nos vamos a encontrar que tanto vampiros como hombres lobo deciden hacer una alianza uniendo a un miembro de cada en matrimonio. Como os digo, yo tenía las expectativas muy altas por haber escuchado tantas cosas y buenas de esta autora, y al ver que además tenía varias subtramas, que es algo que me gusta mucho en los libros, que no tengan solo una historia que contar, pues pensé que me iba a encantar, y de hecho pues me di el batacazo. Empezando por los protagonistas, Misery y Lowe. Ellos están muy bien descritos, se profundiza en ellos, pero en cuanto al resto de personajes se pasa muy de puntillas, al nivel de quedar ciertamente planos, y en cuanto a las tramas no me han parecido nada originales porque ya son cosas que ya había leído en otros libros. Lo leí en apenas una tarde porque su narrativa es muy sencilla, algo que es de agradecer, pero sus tramas, como digo, son bastante previsibles. Y ya por último decir que a mí me han sobrado todas esas escenas
spicy que salen a lo largo del libro y que probablemente sean la razón principal por la que la mayoría de chicas lo hayan leído. En el siguiente libro de Gómez Jurado que leí, que de hecho de los tres es mi favorito, Loba Negra, aquí continuamos donde terminó el primer libro, sin una trama que se pueda cerrar y empezando un nuevo caso. Aquí hay dos cosas que os quiero contar que no os conté en el anterior libro, en el de Reina Roja. Y es que, además de ese estilo como de guión en el que nos narra la historia, hay otra cosa que me encanta de él y son las metáforas que usa porque no son las habituales. Se nota que están muy trabajadas y me parecen súper originales. Aunque también hay una cosa que odio en sus libros y es que llega a cierto punto que a veces nos cuenta lo mismo, tanto de forma indirecta como luego en boca de los personajes. Un ejemplo, Antonia está de muy mal humor y la abuela Scott lo nota. Y a continuación vemos un guión, como os digo, de conversación y dice, estás de muy mal humor, niña, lo noto. Dice, hombre, pues yo creo que eso al final es meter paja, porque si ya lo has dicho de forma indirecta, ¿para qué lo vuelves a comentar de forma directa? Pero bueno, si a él le funciona y a la gente le gusta, pues oye, ole tú. En este libro lo bueno es que como ya conocía a los personajes del primer libro, aquí ya puedo disfrutar más de sus interacciones y sobre todo de uno de mis personajes favoritos, John, que es muy divertido y que siempre sabe poner el punto de humor en los momentos de tensión más álgidos. Hay otras tantas cosas que me han gustado de esta novela. Perdón, que me emociono y me pongo a hablar deprisa. Pues mirad, una de ellas ha sido Antonia, la evolución que ha ido viviendo poco a poco gracias a tener a John a su lado. Otra, de nuevo, han sido los giros argumentales que han aparecido a lo largo de esta historia y que no vi venir. Otra, los dos personajes femeninos que aparecen con esa gran fortaleza que demuestran y todo lo que llevan a sus espaldas. Que trate temas tan importantes hoy día como son la autoestima o las adicciones. Que nos muestre que no todo es blanco o negro, pero que también hay grises. O, por ejemplo, que al final del libro retome la trama del primero por si nos habíamos olvidado de él. El siguiente libro que leí fue En tu lugar, de Christine Gross. Y es esta autora, no había leído nada de ella, pero curiosamente, estando de viaje, había comprado una revista en la que venía este libro de regalo. Y además, siendo novela histórica como a mí me gusta tanto, pues dije, esta es la mía. Aquí nos encontramos con Isabela y Katia, dos hermanas gemelas que son separadas con 5 años de edad, y todo por culpa de la crueldad de su padre, el duque de Belfort. Isabela vivirá en América, mientras que Katia tendrá que seguir bajo el dominio y los sometimientos de su padre en Londres. La forma de las hermanas es bastante diferente y todos los que están alrededor de ellas también se darán cuenta de ello, puesto que una es muy tranquila y calmada y le gusta seguir al pie de la letra las normas impuestas por la sociedad, mientras que la otra es valiente, audaz y rompe con todo. Aquí se nota que la autora ha hecho un gran trabajo de investigación, puesto que la documentación está muy cuidada y podemos ver los eventos tanto políticos como históricos que ocurren en Reino Unido, además de las diferencias entre Reino Unido y América. Esta es una historia que hay que valorar como novela corta y como tal está muy bien planteada y llevada a término. Eso sí, me he quedado con ganas de seguir al lado de los personajes durante un tiempo más. Esta es una lectura ideal para ese tipo de gente que apenas tiene tiempo para leer pero busca algo entretenido y confortable. Y el siguiente libro fue Rey Blanco, y como os digo, de Gómez Jurado, de la saga de Antonia Scott. Lo primero que quiero remarcar de este libro fue que a lo largo de su lectura me fui encontrando con frases que estaban incluidas dentro de la narración, pero que era obvio que pertenecían a letras de canciones, bueno, o por lo menos obvio para la generación que ha vivido esas canciones, que es mi caso, y me encontré con canciones de Joaquín Sabina o Duncan Du, entre otros. Aquí recuperamos a los villanos del primer libro, Reina Roja, con una serie de pruebas que pondrán tanto a Antonia como John en jaque. Además nos toparemos con antiguos y oscuros secretos que implican a algunas de las personas que trabajan cerca de Antonia. Recordaréis que os he comentado que me gustaba mucho el punto de humor que le aportaba John en el anterior libro, pero es que en este tercero yo creo que ya se pasaba de vueltas y no encontraba su lugar justo en la historia. A unas 20 páginas más o menos del final me he topado con una escena
que es muy similar a una que ocurre en los libros de Sherlock Holmes. No os diré cuál, evidentemente, porque no quiero hacer spoiler, pero sí que os diré que, al igual que en los últimos tiempos hemos visto guiños en las películas o referencias a libros o series de los años 80 o 90, pues quiero pensar que no se trata de un plagio, sino que se trata de un guiño a uno de sus autores favoritos. En resumidas cuentas, se trata de una trilogía que me ha gustado, pero que no me ha aportado nada original ni nuevo porque, a ver, reconozcámoslo, ya está todo escrito e inventado y es muy difícil hacer a un lector que le explote la cabeza. Y en este caso, yo que llevo tantas lecturas a mis espaldas, como os digo, sí, me gustó. Y el orden que me gustó mucho Loba Negra, luego Rey Blanco y Reina Roja la última. Pero aún así, sí, seguiré leyendo libros de este autor porque, como os digo, hay cositas en su forma de narrar que me han gustado y mucho. El último libro que leí en el mes de agosto fue La ciudad de los prodigios, de Eduardo Mendoza, que, como ya sabéis, forma parte del reto de 12 meses, 12 clásicos que me puse para este 2024. Y aunque no estoy acostumbrada últimamente a leer libros muy densos, en cuanto al número de páginas me refiero, este al principio me asustó un poco, pero luego lo terminé disfrutando de lleno. Se trata de una historia que transcurre entre las dos exposiciones universales ocurridas en Barcelona y toma como punto de partida a un personaje que es Onofre Bouvila y nos va contando a través de él y con los personajes que pululan a su alrededor pues la forma de vivir en aquella época. La ciudad de los prodigios es una historia que me habían recomendado mucho y bien y por fin me animé a hacerlo, a leerla. Se trata de, como os digo, de Onofre Bouvila que llega a la ciudad de Barcelona siendo apenas un crío y bueno, al final del libro ya es un hombre hecho y derecho y vamos viendo su evolución a lo largo de todos los eventos que van transcurriendo en Barcelona y cómo él pues tiene que luchar por hacerse un hueco en la sociedad para terminar siendo uno de los hombres más ricos e influyentes del país, pero consiguiéndolo con métodos muy poco ortodoxos. ¿Qué es lo que más me ha gustado de esta novela? Pues que además de que a una novela histórica con aventuras, no está contada con ningún adorno y nos muestra la historia con la crudeza e ironía que caracteriza al autor. Aquí nos vamos a encontrar con un montón de personajes y tramas que consiguen encajar a la perfección sin dejar ningún cabo suelto. No es raro que entre todos estos personajes nos vayamos a encontrar a gente trabajadora, caraduras de medio pelo y avariciosos llenos de ínfulas. Aquí a lo largo de la historia pues me he planteado varias moralejas, entonces una de ellas podría ser el mostrarnos a gente pobre y cómo llega a lo más alto y que es posible soñar, o que quiera mostrarnos la picardía con la que se hacía valer la gente de antaño para poder sobrevivir en un mundo tan aciago. En septiembre empecé mis lecturas con Persecución mortal de Adrián y Miguel Aragón. De ellos ya había leído antes otro libro, El asesino de las cruces, y es que estos autores suelen escribir novelas cortas donde priman los thrillers de acción. En esta novela nos vamos a encontrar con Brad Moore, un sicario al que se le encarga la tarea de atrapar a la persona responsable de hackear una importante empresa londinense. Y aquí vamos a ver cómo investiga y da con esa persona. Ya sabéis que en todas las novelas nos vamos a encontrar con algo que el lector y el escritor nos quiere mostrar y con otra cosa que a lo mejor el protagonista no sabe o tiene que averiguar y en este caso le vamos a acompañar a ello. Pero sí que es verdad que en esta novela y a raíz de las pistas que el escritor nos iba dando, para mí fue bastante fácil. Eso no quita importancia al resto de la historia, que está muy bien planteada y estructurada para no perderse en la historia debido a la cantidad de personajes que hay. Aquí nos vamos a encontrar con dos tramas bien diferenciadas que terminan uniéndose. La primera es la aparición de un asesino en serie llamado el vampiro y en otra nos vamos a encontrar con el secuestro de las dos hijas de un magnate. El punto en contra de esta novela es que nos encontramos con terminología informática a cada paso y la persona que a lo mejor no esté muy puesta en este tema puede perderse un poco, como fue mi caso. También es verdad que eso no es relevante para seguir el hilo de la historia. Y por último, comentaros que ese final, aunque queda un poco en el aire, es muy esperanzador y está lleno de posibilidades para una segunda parte. El siguiente fue Amor y odio tienen 4 letras, de Eleanor Rigby, y fue el primer libro que leo de la autora.
En este nos vamos a encontrar dos clichés bien conocidos. Uno de ellos es amor en la oficina y el otro enemies to lovers. Algo que me encanta del cliché de enemies to lovers o enemigos amantes es ese tiki-taka entre los protagonistas, esas pullas que se echan que al final terminan siendo un flirteo camuflado entre los dos. Y de hecho la relación que tienen tanto Silvia como Bosco ha sido uno de los puntos fuertes que me ha mantenido enganchada a lo largo de toda la historia. Eso sí, el humor tan ingenioso como mordaz que aparece a lo largo de todo el libro como una constante terminó a veces por cansarme. Y es que hay que encontrar un equilibrio y a veces os digo que es muy difícil hacerlo. Me encanta que haya subtramas en los libros y en esta, además de la relación de amor-odio entre los protagonistas, nos encontramos el día a día en una oficina y así también la relación entre hermanas. Tal vez por eso, más que comedia romántica, yo la clasificaría como un chick lit en toda regla, puesto que además del tema amoroso nos encontramos con el tema de la oficina. En cuanto a los secundarios, me gustaría decir que me ha encantado Lola, pero también es verdad que encontrar el mismo cliché de los protagonistas en este personaje me ha resultado un poco repetitivo. Bárbara me ha resultado un personaje a la par, muy original y realista, puesto que se nos muestra cómo lucha para ser aceptada y querida. Alesia me ha conquistado tanto más que Chiara por su forma de ser, sus inquebrantables valores y la forma tan ingeniosa de encontrar soluciones. Ya sabéis que a mí las escenas spicy no me llaman demasiado, pero en este caso la autora se le ocurrió bastante, puesto que planteó una dinámica diferente en torno a la pareja, por lo que me pareció un punto a su favor. En resumidas cuentas, esta es una historia ágil, divertida y sin complicaciones. La siguiente novela que leí fue 5 tumbas de Jorge Quer y la tenía hace tiempo en el Kindle. Sí que es verdad que a mí me gusta ir descubriendo autores nuevos y en este caso hacía tiempo que no leía nada de un autor para mí desconocido. Vamos, desconocido en el sentido de que no sea famoso. Y en este caso la elección fue esta. Es una historia que transcurre entre el País Vasco y Navarra y se centra en un asesino en serie que va dejando cadáveres cada día 5 en diferentes dólmenes a lo largo de, como os digo, de estas provincias. Me ha gustado mucho esta historia porque se nota el trabajo que hay detrás, tanto al investigar la jerarquía dentro de la Guardia Civil, como también a la hora de plantearnos 3 sospechosos e irnos haciendo dudar de ellos de forma constante hasta casi llegar al final de la novela y revelarnos entonces quién es el culpable. Me ha recordado a libros como El Guardián Invisible o El Silencio de la Ciudad Blanca en cuanto a temática y desarrollo, pero sí que es verdad que a partir de aquí toma un rumbo muy diferente, puesto que nos muestra personajes que brillan con luz propia como nuestra protagonista, Clarissa. Detalles insólitos y aparentemente inconexos en la escena del crimen y cierta nostalgia por vivir en el pueblo, que hace que el lector disfrute de esta historia de principio a fin. Sí que es verdad que el final me ha parecido un poco precipitado y que ocurría todo en muy pocas páginas, pero también llegamos a comprender al asesino y las motivaciones que había detrás. Por lo demás, considero que es un libro a recomendar y estoy segura de que voy a leer más historias de este autor. El siguiente fue Amor en la fila 27, de la autora irlandesa Edna Sortal. Y es que aquí, al más puro estilo Jane Austen, nos vamos a encontrar a una azafata que decide elegir la fila 27 para hacer de Cupido. ¿Que cómo lo hace? Muy fácil, gracias a un sistema informático que le ha facilitado su hermano y en el que puede acceder a los Facebook de todas las personas que viajan, puesto que ha habido un problema y la facturación tiene que ser en persona poco antes del vuelo, por lo que ella se encarga de ver a las personas que tienen los mismos hobbies o comparten mismos intereses y con su cómplice dentro del vuelo se encarga de saber si hay feeling o no. Sí que es verdad que la trama pinta muy divertida, pero además de todo esto nos cuentan otra serie de temas que no son tan divertidos. Y es que la protagonista está muy confundida y trata de encontrarse a sí misma cuando ni siquiera sabe lo que quiere hacer con su vida. Lo que viene a decirnos este libro es que no hay un truco infalible y que simplemente hay que probar y tras ensayo y error terminar dando con ello. Me ha gustado mucho que todo ocurriese en un aeropuerto porque al final es un lugar un tanto mágico donde ocurren encuentros, despedidas y donde la magia, como os digo, surge, al igual que a lo mejor en cientos de películas que ya hayáis visto como yo, tipo Lo Factual, Guardaespaldas o La Proposición, entre otras. Esta historia, como os digo, habla de muchos temas, como por ejemplo la familia que no valora lo que tiene,
o de que tratamos de conseguir méritos para que nos quieran por eso en lugar de por quienes somos. O que a veces, como la protagonista Cora, nos obsesionamos con cosas un tanto absurdas para no centrarnos en el verdadero problema. Se trata de un libro muy ágil y que cuando quieres darte cuenta ya llevas medio libro leído. Sí que es verdad que a lo mejor con el tiempo terminaré olvidando de qué iba la trama, pero también os diré que es un libro que me hizo pensar y que muy pocos libros han conseguido. Ya el siguiente y el último libro que leí en el mes de septiembre fue No te veré morir, de Antonio Muñoz Molina, un libro que leímos para el club de lectura de la biblioteca. Durante su juventud, Gabriel y Adriana vivieron una historia apasionada de amor que parecía dispuesta a durar para siempre. Sin embargo, la vida tenía otros planes para ellos. Ella viviendo en la España de la dictadura y él viviendo el éxito profesional en Estados Unidos. Sin embargo, después de estar separados durante 50 años, vuelven a encontrarse en el ocaso de sus vidas. El libro está dividido en varias partes y algunas están narradas por los propios protagonistas y otras por personas cercanas a ellos que nos muestran otro punto de vista muy diferente al que ellos tienen. Sí que es verdad que la primera parte, que está narrada por el propio Gabriel, se me hizo un tanto pesada, ya no por lo que contaba, sino por la forma en que estaba contada, puesto que nos encontramos con 70 páginas en las que no hay ni un solo punto y todo está lleno de comas, por lo que necesitamos leerlo de una forma tranquila y concienzuda para no perdernos detalle. Gracias a Dios, la segunda parte ya no se encontraba narrada de esta manera y ya me hizo que la lectura al menos fuera un poco más llevadera. Sí que es verdad que todos conocemos que la forma de describir de este autor es muy bonita, pero para mí esta historia de amor no tenía ni pies ni cabeza y no había por dónde agarrarla. Y os voy a explicar por qué. Gabriel es una persona que gracias a todos los esfuerzos que hicieron sus padres para que fuera a Estados Unidos y tuviera una gran vida, se vio obligado o abocado, debido al esfuerzo que hicieron sus padres, se vio obligado a aceptar esa vida, pero si por él hubiera sido, él hubiera preferido dedicarse a la música y a tocar el cello. Entonces aquí nos vamos a encontrar primero con la obediencia, la obligación, la culpa, pero también nos vamos a encontrar con que este personaje en su vida no ha tomado ni una sola decisión. Se ha dejado arrastrar por la vida y lo que ésta le ha traído, puesto que también es verdad que su mujer resultó ser la hija de su jefe y así es como ha ocurrido todo en su vida. Sí que es verdad que al final del libro, cuando ambos se reúnen, debido a cómo él nos plantea cómo era ella, cómo ha estado soñando y pensando siempre en ella, tenemos una imagen idealizada de cómo va a ser ese reencuentro que termina rompiéndose en añicos, puesto como ella le termina diciendo, realmente no estás enamorado de mí, sino de la idea de quererme. Y ella, después de 50 años y ver cómo la abandonó, lo único que quiere de él es pedirle ayuda, una ayuda que al final vamos a ver que no recibe, y esa va a ser la forma en la que él demuestre que realmente no la quiere, porque ha sido un egoísta toda su vida y lo va a seguir siendo hasta el último momento. Como veis, se trata de una novela que no es de tramas, sino de personajes, pero tampoco tienen un fin en sí mismo, solamente mostrarnos las dos caras de un prisma, la de dos personas que terminan por caminos distintos. Y bueno, hasta aquí todas las lecturas que hice durante verano. Espero que os haya gustado, que no se os haya hecho demasiado largo el vídeo, porque para mí sí que se me ha hecho un tanto raro, no estoy acostumbrada. Ya sabéis que suelo hacer a lo mejor vídeos de 5, 8, 10 minutitos y ya si me paso de ahí se me sale un poquito de mi zona de confort, pero bueno. Espero que me dejéis en comentarios qué os han parecido mis lecturas, si ya habíais leído alguna, si os gustó o no. Y si queréis hacerme alguna recomendación, como siempre, a raíz de estas novelas, encantada de aceptarla. Muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí, hasta el final, y nos vemos en el siguiente. Un besazo enorme. Adiós.